El 1 de septiembre de 2025 quedará registrado como una de las fechas más simbólicas de la historia institucional mexicana. Ese día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, dejó atrás décadas de designaciones hechas desde el poder político para convertirse, por primera vez, en un órgano electo directamente por la ciudadanía. El acontecimiento no se limitó a una formalidad legislativa. Estuvo acompañado de gestos rituales, símbolos ancestrales y un discurso de renovación que enlaza la tradición indígena con la modernidad democrática. La jornada comenzó en Cuicuilco con la consagración espiritual de los nuevos ministros, continuó en el Zócalo de la Ciudad de México con la entrega de los bastones de mando y servicio por parte de representantes de pueblos originarios, y culminó en el Senado de la República con la toma de protesta solemne que los convirtió oficialmente en ministros y ministras de la nueva Corte. 3 escenarios, 3 lenguajes y una misma idea. La justicia debe volver a ser del pueblo y para el pueblo. El peso de la historia. Una corte atrapada. Para entender el alcance de lo sucedido, es necesario recordar lo que la corte había sido en las últimas 3 décadas. Desde la reforma judicial de 1994, diseñada bajo el gobierno de Ernesto Zedillo, el máximo tribunal fue presentado como garante de modernidad y estabilidad. Sin embargo, en la práctica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convirtió en un espacio cooptado por las élites políticas y económicas, ajeno a los sectores más desfavorecidos. Los fallos de relevancia nacional rara vez favorecieron a comunidades indígenas, campesinos, mujeres o trabajadores. En cambio, la balanza se inclinó hacia grandes corporaciones, concesionarios de servicios estratégicos o intereses presidenciales. El Poder Judicial, que debía ser contrapeso, se volvió en demasiadas ocasiones una extensión del bloque de poder. El resultado fue devastador para la confianza ciudadana. El pueblo veía a la justicia como un privilegio de quienes podían pagarla, mientras que para los marginados resultaba lejana, lenta e inaccesible. La llegada de una corte electa por voto directo es entonces la ruptura con esa herencia de privilegios y el inicio de una apuesta inédita: someter al escrutinio popular al poder judicial más alto. Cuicuilco, la consagración espiritual. La jornada del 1 de septiembre inició lejos de los reflectores parlamentarios. En la zona arqueológica de Cuicuilco, los ministros participaron en una ceremonia de consagración de los bastones de mando. Médicas tradicionales zapotecas, otomíes, mixtecas, así como un maracame huixárica y un caracolero mazahua, condujeron el acto. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, de origen indígena, marcó el tono de la jornada. No solo somos materia, también somos inteligencia y espíritu. Con estas palabras, reivindicó que el ejercicio de impartir justicia no se limita a la fría letra de la ley, sino que debe reconocer la dimensión cultural y espiritual de un país pluricultural. La presencia de familias, autoridades comunitarias y representantes de pueblos originarios mostró que esta corte nace con un sello de legitimidad distinta, anclada en la historia profunda de México y no únicamente en los mecanismos legales modernos. El Zócalo, bastones de mando y servicio. Horas después, en el corazón de la Ciudad de México, se escenificó otro momento cargado de simbolismo. En la plancha del Zócalo, ante miles de asistentes, los 8 ministros presentes, el noveno, Arístides Guerrero, ausente por motivos de salud, recibieron de autoridades indígenas y comunitarias sus bastones de mando y servicio. La entrega no fue un acto folclórico, sino una declaración de principios. El bastón, explicó Aguilar Ortiz, es un don y una responsabilidad. Quien lo toma lo hace para hablar por quienes no pueden hablar y defender a quienes no pueden defenderse. Cada ministra y ministro recibió el símbolo de distintas comunidades, desde Cherán, Michoacán, hasta Tenejapa, Chiapas, desde la nación yaqui en Sonora hasta comunidades Odam en Durango. Era la expresión visible de una idea. Esta corte representa a todo el país. Los asistentes respondieron con entusiasmo. Gritos como «Es un honor estar con Hugo hoy», «Tenemos mucho presidente» y «Viva Oaxaca» resonaron junto a los machetes en alto de campesinos. Fue la muestra de un apoyo popular que ninguna otra corte había tenido antes. El Senado, la investidura legal. La culminación llegó por la noche, cuando en sesión solemne presidida por Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado, los 9 ministros rindieron protesta. Con ello, la primera corte electa en las urnas quedó oficialmente instalada. El evento estuvo marcado por la polarización política. Morena y sus aliados destacaron el carácter histórico de la transformación. La senadora Sacil de León subrayó que se trataba de devolver la soberanía al pueblo sobre los 3 poderes. En contraste, el PAN y el PRI cuestionaron la legitimidad del proceso y decidieron ausentarse de la ceremonia. Movimiento Ciudadano, por su parte, denunció que el nuevo Poder Judicial corre el riesgo de ser capturado políticamente. Pese a las críticas, la investidura se llevó a cabo con la presencia de autoridades clave.
la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, la consejera jurídica Ernestina Godoy Ramos y la magistrada Mónica Soto Fregoso. Hugo Aguilar y el mandato de la nueva Corte. Desde el inicio, el ministro presidente Aguilar dejó claro el horizonte: sanear el Poder Judicial. Con ello se refiere a combatir la corrupción, el nepotismo y la deshonestidad que erosionaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante décadas. El compromiso es que las resoluciones dejen de ser negociaciones privadas y se conviertan en decisiones transparentes, protectoras de los derechos de los más vulnerables. El mensaje también incluye una advertencia: la Corte no debe ser oposición política ni tampoco sumisión al Ejecutivo. Su papel es estrictamente institucional, como guardiana de la Constitución y como árbitro de la vida democrática. El significado histórico. Lo ocurrido el 1 de septiembre tiene múltiples capas de significado. Por primera vez, la ciudadanía eligió a los ministros, lo que abre un precedente mundial en términos de participación popular en un tribunal constitucional. El origen zapoteco de Aguilar Ortiz y la ceremonia de los bastones de mando colocan a los pueblos originarios en el centro del relato de la justicia nacional. Se cierra un ciclo de 3 décadas donde la Corte fue vista como cómplice de las élites. La apuesta es construir un tribunal cercano a la sociedad. El Poder Judicial se convierte en un espacio que debe ser transparente y accesible, donde la justicia no sea privilegio, sino derecho. Sin embargo, la oposición no reconoce del todo el proceso, lo que augura un escenario de debates intensos sobre la independencia real del nuevo tribunal. Retos por delante. La legitimidad popular es un capital enorme, pero también un desafío. La ciudadanía espera que la Corte cumpla con promesas largamente aplazadas: fallar en favor de las comunidades indígenas y campesinas, defender derechos laborales y de género, erradicar la corrupción interna, garantizar que las resoluciones no estén sujetas a intereses privados, y reconstruir la confianza social en la justicia. El riesgo es evidente. Si la Corte electa por voto popular no logra diferenciarse de sus antecesoras, la decepción será proporcional a la esperanza que hoy despierta. Conclusión. Un nuevo comienzo. El 1 de septiembre de 2025 no fue un día más en el calendario político. Fue la inauguración de una nueva era judicial en México, una era que combina lo ancestral con lo moderno, lo espiritual con lo legal, la voz del pueblo con la investidura institucional, la imagen de los ministros recibiendo el bastón de mando y horas más tarde jurando en el Senado sintetiza esa dualidad, una Corte que reconoce sus raíces y al mismo tiempo se proyecta como institución democrática. El futuro está abierto. La tarea de construir una justicia cercana, imparcial y protectora será ardua, pero por primera vez en mucho tiempo, millones de mexicanos sienten que la Suprema Corte les pertenece, y eso, en sí mismo, ya marca un antes y un después. Muy buenas noches a todas y a todos. Les agradezco infinitamente que estén acá. Se abre esta sesión pública solemne del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Informe, señor secretario. Sí, señor ministro presidente. Le informo que están reunidos los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A continuación, el señor ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz pronunciará unas palabras de inicio de funciones de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor secretario, quisiera pedir que nos auxilien para que pasen los integrantes del Tribunal de Disciplina. Fueron invitados a esta sesión. Si nos auxilian, ¿no han llegado? No han llegado. Muy bien. Gracias, señor secretario. Vamos a avanzar. Sí. Distinguida doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Diputado Sergio Gutiérrez Luna, Presidente de la Honorable Cámara de Diputados. Senadora Laura Itzel Castillo, Presidenta de la Honorable Cámara de Senadores. Distinguidos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministra Lenia Batres Guadarrama. Ministra Yasmín Esquivel Moza. Ministro Irving Espinosa Betanzo. Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía. Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García. Ministra Sara Irene Herrería Guerra. Ministra Loreta Ortiz Alf. Ministra Estela Ríos González. Estimadas y estimados gobernadores y gobernadoras, autoridades municipales, agrarias y tradicionales de los pueblos indígenas y afromexicano que nos acompañan, excelentísimos embajadores y embajadoras,
distinguidas autoridades federales y estatales, colaboradoras y colaboradores del Poder Judicial de la Federación, al pueblo de México, estimados representantes de los medios de comunicación. Es un honor dirigirme a ustedes y al pueblo de México en esta histórica ceremonia solemne en la que, bajo el mandato popular y plena vigencia de la democracia, refundamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial. Agradezco profundamente la presencia a quienes están en este recinto, símbolo del diálogo jurídico, de la defensa de los valores republicanos y del respeto irrestricto a la Constitución. Gracias también a quienes nos acompañan en los salones de esta sede y a quienes están presentes en los alrededores y en el Zócalo. Asimismo, al pueblo de México que nos sigue a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Agradezco muy especialmente la presencia de la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Su acompañamiento simboliza el firme compromiso democrático y el respeto recíproco que debe regir entre los poderes de la Unión en beneficio de México. Del mismo modo, agradezco la distinguida presencia de la Presidenta de la Cámara de Senadores y el Presidente de la Cámara de Diputados. Su presencia fortalece nuestra vida republicana. Hace 210 años, en Ario de Rosales, Michoacán, se instalaba el Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, fruto de la Constitución de Apatzingán de 1814. Primer documento en que la insurgencia buscaba la independencia de lo que ahora es esta gran nación. Este acto simbólico, efectuado el 15 de marzo de 1815, expresaba el hartazgo sobre el régimen colonial y particularmente ante un sistema de justicia desigual, excluyente, arbitrario, de abusos y al servicio de la nobleza y los sectores privilegiados de la época. 210 años después, el mismo hartazgo ha llevado a la refundación que hoy estamos viviendo, en el que ponemos los cimientos del cambio total y desde luego la apuesta de una justicia real y verdadera. A finales de la colonia, los juzgadores se habían constituido en una clase social que reclamaba honores y prebendas. Eran personas que exigían ser llamados su merced, su señoría. Además, tenían canonjías y privilegios económicos. En la actual etapa histórica de México ocurrió una situación similar. En los órganos jurisdiccionales, donde tampoco pudo autorregularse ni sanearse, por lo que fue necesaria la reforma judicial para aspirar a un cambio profundo, real y verdadero. Por eso es posible hablar de la refundación del Poder Judicial. Como al final de la colonia, hoy el cambio se nutre con el deseo de poner fin a las injusticias. En aquella época, la voz de José María Morelos y Pavón surgió fuerte, claro y visionario. En los sentimientos de la nación, Morelos postuló: la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. El que solo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judicial. Al mismo tiempo, estableció lo que debe ser una labor ineludible de todo órgano jurisdiccional al señalar que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. 2 siglos después, cobra plena vigencia el pensamiento y mandato de Morelos. Acudimos a la instalación solemne de una Suprema Corte de Justicia de la Nación y de un Poder Judicial que, como se estableció desde los cimientos de la nación, surge inmediatamente del pueblo. A todas y todos
todos los que con su voto nos mandataron estar en esta Casa de la Justicia, a quienes no lo hicieron, pero están ávidos de justicia, a quienes buscan certeza jurídica, les podemos afirmar categóricamente que habrá tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengo clara la magnitud de este momento histórico. Esta no es solo una ceremonia de instalación, es la expresión viva de la voluntad del pueblo que nos eligió. Por ello, comparezco ante ustedes con humildad y con la firme convicción de alcanzar este anhelo nacional. No tengamos ninguna duda, la democratización del Poder Judicial le da mayor fortaleza, legitimidad y autonomía, asegurando la colaboración respetuosa y el equilibrio entre poderes. La elección popular ha traído consigo no solo un cambio en la integración del Poder Judicial, sino un renovado pacto de confianza entre el Poder Judicial y el pueblo mexicano. Así se debe entender por el contexto en el que surge y los motivos que lo animaron. Se trata de pasar de una justicia de puertas cerradas, elitista, lenta y excluyente, a una de puertas abiertas, accesible, cercana al pueblo, plural, transparente, eficiente y sin privilegios. Una corte que escuche a los pueblos indígenas, a los afromexicanos, a los grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad. Una corte que responda directamente a la ciudadanía. En suma, un auténtico tribunal de justicia y no solo un tribunal de derecho. La reforma ha dado ya sus primeros resultados. Tenemos una Suprema Corte electa por el pueblo, integrada con paridad de género e incluso con una integración mayoritaria de mujeres. Asimismo, por segunda vez en la historia de nuestro país, un indígena se integra a la Corte y lo preside, lo que constituye por sí mismo un acto de auténtica justicia. Después de una larga noche de exclusión, esto es de valorarse. Por ello, hoy, 1 de septiembre de 2025, comienza un capítulo inédito en la historia de la justicia en México. Este momento no borra el pasado, lo honra. Somos herederos de casi 2 siglos de historia judicial, de las luchas de Juárez, de la fuerza de la revolución, de la apertura a los derechos humanos en el siglo XXI. Como en 1824, reafirmamos el compromiso con la división de poderes y el respeto al pueblo. Como en 1857, nos comprometemos con el federalismo, el respeto a la ley y a la Constitución. Como en 1917, respondemos a la demanda de justicia social. Hoy inauguramos una nueva etapa. La historia de nuestra nación recordará que en el año 2025 ocurrió un hecho sin precedentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó de ser una institución distante, integrada en los pasillos del poder, para convertirse en una corte que surge directamente de la voluntad del pueblo. Por primera vez en la época contemporánea, ministros y ministras no fuimos designados desde arriba, fuimos elegidos en las urnas con el voto libre y consciente de millones de mexicanos. Cada voto fue un mensaje de esperanza para quienes han sentido que la justicia nunca les ha respondido, un mensaje de exigencia para quienes han sufrido la desigualdad y la impunidad, un mensaje de confianza que nos convoca a ser distintos, a ser mejores, a abrir las puertas de este tribunal al pueblo que es su verdadero dueño. Este mandato democrático nos otorga una legitimidad inédita y también nos impone la más grande de las responsabilidades: demostrar que la justicia puede y debe estar al servicio de quienes nos eligieron y del pueblo. A partir de este día,
el compromiso de esta Corte será ser cercana y accesible. No habrá muros que nos separe de la sociedad. Estaremos abiertos a escuchar a las víctimas, a recibir propuesta de la academia y de la sociedad civil, a dialogar con los pueblos indígenas y afromexicanos. Estaremos abiertos al escrutinio de los medios de comunicación y de la ciudadanía organizada. Hermanas y hermanos, estamos decididos a alcanzar este anhelo nacional. La reforma judicial de 2024 respondió a tres grandes exigencias: legitimidad democrática, austeridad, transparencia y combate a la corrupción, y alcanzar una justicia real y verdadera. La legitimidad democrática no se satisface solo con la elección popular. Nos exige que la Corte y el Poder Judicial hablen con un lenguaje claro, que expliquen sus resoluciones para que todas y todos puedan entenderlas, y que rinda cuentas no solo en los informes solemnes, sino todos los días, con transparencia y con hechos. La democracia implica que la justicia sea un derecho de todas y de todos, que se debe demostrar en cada decisión, en cada audiencia y en cada sentencia. En austeridad, transparencia y combate a la corrupción, los pueblos y el pueblo de México exige un poder judicial austero y honesto. No puede haber justicia con privilegios. Por ello, implementaremos un plan de austeridad que, entre otros, contemple los siguientes aspectos. Tan pronto se constituya el órgano de administración judicial, la Suprema Corte le solicitará que implemente las medidas necesarias para que todos los juzgadores electos en el pasado proceso electoral ganemos menos que la Presidenta de la República, conforme a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución General, fracción tercera, lo que permitirá de inicio un ahorro anual de 300 millones de pesos. En el mismo sentido, vamos a estar vigilantes para que se inicie un proceso de diálogo y a la par se analice y se solucione los juicios interpuestos por un gran número de funcionarios judiciales que ganan más que la Presidenta, hasta ajustar a todos y todas a las remuneraciones cumpliendo el mandato constitucional. Tomando esta medida, podremos ahorrar un monto del orden de los 800 millones de pesos al año. Asimismo, desde esta presidencia de la Suprema Corte solicitaré la revisión de las remuneraciones que reciben todos los ministros y ministras en retiro para que se ajusten a la Constitución General. De la revisión somera que hemos realizado hasta ahora, hemos podido constatar que perciben salarios de entre 205 y 385 mil pesos mensuales, muy por arriba de lo que gana la Presidenta de la República. Asimismo, solicitaremos que se eliminen otros apoyos que generan gastos excesivos al presupuesto autorizado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Impulsaremos la eliminación de los excesos administrativos y gastos superfluos. Reduciremos los apoyos adicionales que venían recibiendo las ministras y ministros. En este rubro se mantendrá lo estrictamente indispensable para el óptimo funcionamiento de la Suprema Corte. Quiero informarles que en nuestras reuniones previas, los ministros y ministras que integramos esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos acordado solicitar a la brevedad al órgano de administración judicial para que se elimine el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de terminación de jubilación anticipada. Todos nosotros nos someteremos a los servicios médicos del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado. Combatiremos con firmeza la corrupción, haciendo valer las nuevas atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial. Asimismo, fomentaremos la honestidad como mandato de vida y como recta actuación en el ejercicio de la función judicial. En general, cada peso del presupuesto se destinará a lo esencial,
garantizar que los juzgados funcionen, que los expedientes se resuelvan, que la justicia llegue a cada rincón del país. En lo que corresponde a la búsqueda de una justicia real y verdadera, las ministras y ministros de la nueva Suprema Corte hemos llevado a cabo 8 sesiones de trabajo en esta etapa de transición y hemos consensado las directrices principales para asentar las bases de una justicia para todos y para todas. En este sentido, impulsaremos una justicia pluricultural, impulsaremos una justicia humanista, haremos realidad una justicia ambiental y favorable con los derechos económicos, sociales y culturales. Mantendremos siempre una justicia cercana al pueblo. Del mismo modo, impulsaremos una justicia con perspectiva de género e inclusión social. Estaremos vigilantes para que tengamos todos los mexicanos y todas las mexicanas justicia de calidad y comprometida con la austeridad. En este rubro, el rezago judicial no es una estadística. Son miles de personas que esperan justicia y ven cómo los años pasan sin respuesta. No podemos permitirlo más. Con la aprobación de nuevos acuerdos generales, estableceremos reglas de gestión para garantizar un trámite ágil. Asimismo, reglas de debate y criterios para que las resoluciones se emitan en los tiempos legales establecidos en la Constitución y en la ley. La austeridad no implicará recortar la calidad de la justicia ni condenar a los tribunales a la precariedad. Austeridad significa erradicar el dispendio, los privilegios indebidos y el nepotismo, para que cada recurso público se destine ahí donde más se necesita, a fortalecer juzgados, modernizar procesos, capacitar personal y garantizar que la justicia llegue muy, muy lejos. En justicia digital nos proponemos no podemos seguir resolviendo los retos del siglo XXI con prácticas del siglo XIX. La Suprema Corte innovará y adoptará los avances de la tecnología. En este sentido, impulsaremos la digitalización de procesos para reducir tiempos y costos. Por la importancia y trascendencia que tiene este momento histórico que nos ha tocado vivir, iniciaremos el tercer periodo del Semanario Judicial de la Federación, al que acordamos que vamos a denominar de la justicia con el pueblo. E iniciaremos también la 12ª época al que llamaremos de la pluriculturalidad, la igualdad sustantiva y la inclusión social. Estos compromisos no son declaraciones, son mandatos, son la agenda que el pueblo nos exige y que la Corte, bajo mi presidencia, asume con firmeza. La justicia no se construye en soledad. Aunque la Suprema Corte es un poder autónomo e independiente, nuestra labor está profundamente vinculada con la de los otros poderes del Estado y con la sociedad en su conjunto. Quiero reafirmar con toda claridad que la relación de esta Corte con el Poder Ejecutivo y con el Legislativo será de diálogo respetuoso, colaboración institucional y absoluta independencia. Trabajaremos de la mano en los temas que fortalezcan los derechos y la vida democrática del país, pero nunca al margen ni por encima de la Constitución. La Carta Constitucional es y será nuestra guía. Sus principios, valores, enunciados jurídicos, sus normas, son las que darán vida, contenido y sentido a nuestras resoluciones, las resoluciones que tomará este Pleno y todo el Poder Judicial. Parafraseando a Benito Juárez, la Constitución será nuestra espada y nuestro escudo. Seguiremos su ejemplo y convicción. La democracia requiere contrapesos y los controles no son barreras, sino equilibrios que hacen posible la unidad en la diversidad. La Corte está lista para colaborar con sus resoluciones en las grandes causas nacionales.
el combate a la desigualdad, la marginación, la exclusión, la consolidación de la paz, la protección del medio ambiente, la defensa de las libertades y la garantía de los derechos sociales. Así lo haremos con nuestros criterios en el Pleno de esta Suprema Corte. La Corte dialogará también con la sociedad civil, con la academia y con los pueblos de México. A los pueblos indígenas, afromexicanos y a las comunidades históricamente marginadas les digo que su presencia en esta ceremonia y en estos actos que hemos tenido el día de hoy no es una presencia simbólica. Hoy la historia les reconoce como protagonistas y la Constitución les da el carácter de sujetos de derecho público, por lo que esta Corte asume el compromiso de escuchar su palabra, de proteger sus derechos y de incluir su visión en la construcción de una justicia acorde con nuestra esencia pluricultural. A los pueblos les convoco a caminar juntos en este proceso para que nunca más la diversidad cultural de México quede fuera de nuestras decisiones. No se trata de un gesto de buena voluntad, sino de un cambio estructural. México es una nación diversa y esa diversidad por fin estará presente en la Casa de la Justicia Constitucional. A la sociedad civil organizada, a la academia, a las universidades y a los colectivos ciudadanos, colegios de profesionales y organizaciones sociales, les pido caminar junto a la Corte como aliados críticos, vigilantes y constructivos, para lo cual tendremos espacios en los que podrán ser escuchados y serán tomados en cuenta. A las universidades las convoco a transformar sus planes de estudio y sus carreras de derecho para orientarla a una teoría jurídica propia que retome la riqueza de los pueblos indígenas y de la sociedad en general, que forme a los jóvenes en la nueva visión y la nueva perspectiva de la justicia que México nos demanda. Vamos a nutrirnos del derecho comparado, pero nuestra realidad exige soluciones propias, teoría y práctica que respondan a nuestras condiciones y aspiraciones colectivas e individuales. Por ello, vamos a trabajar para que cada mexicana y cada mexicano, sin importar su origen, condición o lengua, encuentre en el Poder Judicial un hogar de confianza, un espacio de justicia que deje ser un camino enmarañado e incierto y se convierta en un sendero claro, accesible y justo para todos y todas. Vamos a ganarnos la confianza ciudadana, porque sin confianza las leyes son letra muerta, las instituciones se vacían de sentido y la justicia se percibe distante o ajena. En cambio, con confianza florece la legitimidad, se fortalece el Estado de Derecho y se renueva la esperanza en la vida pública. Por ello, nuestro mayor deber como integrantes del Poder Judicial es honrar la confianza que el pueblo deposita en nosotros. Una confianza que no se decreta, sino que se va a ganar día a día a través de la rectitud de nuestras decisiones, la cercanía en nuestro trato y la coherencia en nuestras decisiones. Cada sentencia justa, cada puerta que se abre, cada voz ciudadana que se escucha con respeto es un ladrillo más en la construcción de ese puente de confianza entre la justicia y la sociedad. Esa es nuestra misión y también nuestro compromiso. A las magistradas, magistrados, juezas, jueces, servidoras y servidores del Poder Judicial de la Federación, quiero decirles que la transición que hoy vivimos no tiene precedentes. Después de casi 2 siglos de historia, el pueblo de México eligió iniciar una nueva etapa en la vida judicial de la República. En esta apuesta tenemos un compromiso común. Nuestro compromiso es la Constitución, las leyes y la justicia. Por esta razón, les pido que mantengan viva la vocación de servicio, renunciando a la indiferencia y abrazando el desafío del cambio con honestidad y entrega. Su labor debe reflejar la empatía, la ética y el profesionalismo que dignifican el trabajo cotidiano, que en cada acto puedan renovar la esperanza de la justicia.
A todos y todas les reconozco su entrega. Sin juzgadores comprometidos, sin el personal que cada día sostiene la jornada laboral, no existiría justicia posible. En este sentido, quiero darles la certeza de que hoy mismo tomaremos la decisión que nos corresponde para integrar al órgano de administración judicial, a fin de que a la mayor brevedad posible inicien sus funciones y atiendan los temas urgentes que permitan a todo el Poder Judicial continuar funcionando con normalidad. A quienes sienten incertidumbre les digo, su experiencia, su trabajo y su conocimiento son necesarios en esta transformación. Pero también afirmo con claridad, este es el momento de la unidad, de la ética y de la disciplina institucional. El debate es bienvenido, la diversidad de opiniones enriquece, pero ninguna diferencia puede anteponerse al deber supremo de servir al pueblo. La justicia no puede esperar divisiones internas, exige cohesión y compromiso compartido. A los organismos internacionales de derechos humanos y a las Cortes del mundo le reafirmamos nuestra disposición a aprender, a dialogar y a compartir experiencias. México quiere ser un referente de justicia plural y democrática, y para lograrlo contará siempre con su colaboración y su mirada crítica. A la comunidad empresarial y a los inversionistas les digo, tengan la seguridad de que la Corte va a garantizarles certeza jurídica plena. México, por ello les animo a sumar esfuerzos en la construcción de un México con oportunidades justas, reglas claras y desarrollo sostenible. México ha construido un marco jurídico sólido en materia ambiental, fiscal, mercantil, social y sobre pueblos indígenas, entre otros, por lo que no hay duda que el Estado de Derecho será el cimiento para que los proyectos y sueños encuentren suelo fértil y confianza para crecer. A los medios de comunicación, ustedes son aliados en la transparencia. La justicia necesita su mirada crítica, necesita de su difusión responsable y de su capacidad para acercar a la ciudadanía lo que aquí resolvemos. Les aseguro que encontrarán en esta Corte un poder abierto al escrutinio y respetuoso de la libertad de expresión. A los abogados, abogadas, colegios profesionales y justiciables, les aseguro que esta nueva Suprema Corte mantendrá el respeto irrestricto a la ley, a la Constitución, a la ética jurídica y al debido proceso. Cada juicio, cada decisión estarán fundadas en la Constitución y en los principios más altos de la justicia para que confíen en la certeza y transparencia de nuestros fallos. Los invito a evitar los diálogos y arreglos indebidos que propician la corrupción. Como he señalado, la Corte estará abierta al diálogo mediante los mecanismos establecidos en la ley y en nuestros acuerdos generales. Todo será conforme a la ley y de cara a la sociedad. Sabemos también que enfrentamos la sombra persistente de la corrupción y la desigualdad en el acceso a la justicia. Aún hay espacios donde prevalecen prácticas indebidas, favores impropios o trámites que excluyen a quienes más necesitan la protección de la ley. En todo ello esperamos su colaboración, su denuncia y la lucha permanente por construir una sociedad justa y digna. Hermanas y hermanos, hoy se reinicia nuestro sistema judicial. La justicia será la voz que defienda a quienes han sido ignorados, el amparo de quienes han sido vulnerados y la certeza de que ningún abuso quedará sin respuesta. Una justicia que no discrimine, que no se retrase, que no se venda. Una justicia que devuelva la paz a las familias y confianza a la nación. No es una consigna, es el horizonte de nuestra historia compartida. El bastón de mando que hoy recibimos de manos de los representantes de las comunidades y pueblos indígenas no simboliza poder, sino servicio. Nos recuerda que quien juzga debe servir, que la verdadera autoridad no se impone, sino que se gana, con la confianza y el respeto de la sociedad. Que quede claro, en esta nueva etapa nadie quedará fuera.
Nadie será olvidado, nadie se quedará sin justicia. Vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo. Con unidad, con pluralidad y con la fuerza de nuestra historia, hagamos posible que México viva el tiempo de la justicia verdadera, el tiempo de la esperanza cumplida, el tiempo de la unidad en la diversidad. Que cada niño, que cada niña, cada mujer, cada hombre, cada persona, sin importar su origen o condición, pueda mirar a esta Suprema Corte y saber que aquí está su casa, aquí está su voz y aquí está su justicia. Que viva la Constitución, que viva la justicia, que viva el pueblo de México. ¡Viva México! Continúe, secretario, por favor. Sí, señor ministro presidente. A continuación, el señor ministro presidente convocará a las ministras que lo acompañarán con la presidenta de los Estados Unidos mexicanos a la puerta de este edificio. Perdón, secretario, ¿no se va a interpretar el himno nacional? Atentamente se invita a los presentes a ponerse de pie y a interpretar el himno nacional. Gracias, señor secretario. Sentamos, por favor. Cumplido el objetivo de esta sesión solemne, convoco a las ministras y a los ministros para la sesión privada que tendrá verificativo en 15 minutos en este recinto y se levanta la sesión. Quisiera pedirle a la ministra Yasmín Esquivel Moza y a la ministra Lenia Batres Guadarrama que me acompañen para despedir a la señora presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.